Lo que quiero, como le decía, es hacer una presentación muy corta porque todas las principales ideas que yo pensaba presentar ya se dijeron. Ahora, lo importante es lo siguiente, es lo que se ha conseguido en esta ocasión, que es el acercamiento que se está produciendo, por lo menos en un grupo de neurocientíficos y grupo de docentes. Les quería contar una historia, porque esta presentación que van a ver ustedes no es la que yo tenía pensado. Así quería contarles una historia. Dice, esto es ficción, obviamente, ciencia ficción. ¿Qué pasaría si nosotros consiguiéramos resucitar a un médico que murió hace 100 años, que era un gran médico en su época, pero que lo volviéramos a esta época y lo pusiéramos nuevamente a trabajar como médico? ¿Qué creen ustedes que pasaría con esa persona? ¿Podría trabajar como médico o no? No, le sería muy difícil, con todos los avances que ha tenido la medicina en los últimos 100 años, poder ejercer su profesión, y probablemente no tendría tiempo suficiente para volver a adaptarse. Pero si resucitáramos a un profesor, a un gran profesor que falleció hace 100 años, y lo trajéramos nuevamente y le pidiéramos que enseñara, ¿lo podría hacer? ¿Lo podría hacer? Fundamental, sí, porque resulta que las metodologías no han cambiado casi nada. Y no nos hemos renovado, no hemos innovado y seguimos todavía con nuestras clases teóricas que más bien permiten lucir al profesor más que aprender a los estudiantes. Esa es una reflexión. Cuando hablamos de neurociencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de cómo funciona el cerebro, un conjunto de ciencia cuyo fundamento principal es el cerebro. Y también principalmente de cómo aprende el cerebro. Bien, quiero hacer un breve repaso matemático con respecto al cerebro, porque todos ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, y sabemos que el cerebro es probablemente el órgano más complejo del universo, por lo menos para nosotros, ¿no es cierto?, pero además es un universo en sí mismo, y eso lo demostramos con datos matemáticos, ¿no es cierto? Podemos demostrar por qué nuestro cerebro es como un universo. Es el órgano, por supuesto, del aprendizaje. Pesa 1,5 kilos. Está compuesto en un 78% de agua, un 10% de grasa y un 18% de proteínas. Y la semejanza con el universo es la siguiente. En nuestros cerebros tenemos 100.000 millones de neuronas, y se sabe que aproximadamente en el universo hay 100.000 millones de estrellas. Por lo tanto, tenemos un universo en nuestro cerebro y nuestras neuronas son las estrellas. Eso significa que en cada milímetro cúbico de tejido nervioso tenemos aproximadamente 1 millón de neuronas. Nuestra memoria, si alguien es capaz de leer eso, son 280.000 millones de bytes, que se podría reducir en kilobytes, en megabytes, en terabytes, pero no existe un computador con esa capacidad de memoria en la actualidad. Aun cuando hay gente que todavía tiende a comparar el cerebro como con un computador, pero nuestro cerebro es mucho más poderoso que cualquier computador que se haya inventado hasta la fecha. Un adulto tiene la mitad de las neuronas de un niño de 2 años. Ustedes saben que la explosión de la neurogénesis se produce desde el nacimiento hasta que se cumplen los 2 años, y posteriormente viene la poda de las neuronas, que disminuyen en cantidad pero aumentan en calidad con respecto a las conexiones con otras células. Diariamente, la mala noticia, se pierden, ¿no es cierto?, entre 10.000 y 100.000 neuronas. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia nos vino hace no más de 10 años, o poco más de 10 años, cuando se descubrió que realmente el cerebro puede fabricar neuronas nuevas, puede regenerar tejido nervioso a través de la neurogénesis, que es uno de los principales hallazgos, junto con la neurona en espejo, de los últimos 20 años, diríamos. Recibe 32 litros de sangre por hora, o sea, tiene un alto requerimiento de sangre desde el corazón. ¿Se acuerdan? El profesor Lafuente mostró la conexión directa entre el cerebro y el corazón.
Y de la sangre extrae oxígeno y glucosa. Son los dos elementos que necesita el cerebro para funcionar. Necesita energía, necesita respirar, ¿no es cierto?, para poder desarrollar las actividades que nos mantienen vivos. Necesita agua. Vamos a ver después, más adelante, las necesidades del cerebro, pero una de las más importantes es el agua. Y siendo un órgano relativamente pequeño, de solo 1.500 gramos, consume el 20% del oxígeno corporal. O sea, requiere un alto gasto de energía. Bueno, ya se ha definido varias veces el aprendizaje como cambio. Y yo insisto en ello porque yo creo que es uno de los aspectos que todos debemos tener en cuenta. El aprendizaje, cada vez que aprendemos algo, tenemos una experiencia sensorial, aprendemos y tenemos un cambio en nuestro cerebro. Aumenta la conectividad entre las neuronas, crecen nuevas sinapsis, pero definitivamente hay un cambio estructural. Pero ese cambio además permite que el cerebro siga aprendiendo. Por lo tanto, hay un ciclo ahí. El aprendizaje produce cambios, pero los cambios a su vez también favorecen el aprendizaje. Ahora, este concepto de cambio, de definición del aprendizaje como un cambio, lo podemos leer como que es un cambio relativamente permanente de la conducta que va acompañado de cambios estructurales y funcionales del cerebro. Y me refiero a algunos autores. Yo siempre cito a un escritor que es James Soule, que escribió un libro el año 2002 que se llama Changing the Brain, cambiando el cerebro. Y según Soule, para que haya aprendizaje debe haber un cambio en el cerebro. Por lo tanto, la enseñanza debería ser el arte de cambiar el cerebro, o al menos crear las condiciones para que se produzca el cambio en el cerebro del estudiante. Por lo tanto, nosotros como profesores somos intermediarios del cambio, el cambio para bien, que al principio hablaba, ¿cómo le vamos a cambiar el cerebro a los niños? O sea, como que vamos a hacer un lavado del cerebro, pero no es esa la idea, es cambiar el cerebro para que aprendan mejor. Y hay otro educador también. Lo curioso, se ha mencionado que existe una brecha entre las neurociencias por un lado y la educación por otro. En realidad cada uno tiene sus propios ámbitos donde se desarrollan. En realidad es difícil pedirle a los neurocientíficos que hagan investigación y aportes a la educación, porque generalmente los neurocientíficos no hacen clase, en la mayoría de los casos, o si las hacen, lo hacen con aspectos muy específicos de su tarea. Y por otra parte, por un lado están los neurocientíficos que no enseñan, y por otro los docentes que no investigan. Por tanto, es difícil encontrar estos puentes que conecten el camino de las neurociencias con el camino de la educación. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer con las jornadas de estilo de aprendizaje, educación, neurociencia, es justamente esto, establecer los contactos. Y hoy día y hemos ido evolucionando, porque el primer año éramos solo neurocientíficos, segundo año yo diría que también, y este tercer año nos estamos integrando, y ustedes vieron un buen porcentaje de profesores que participaron en la jornada eran educadores, netamente educadores. Bien, pero lo que dice Sperry es lo siguiente, siempre relacionado con el cambio. La educación, según Sperry, es la neurociencia llevada a la sala de clases. Es decir, los profesores estamos actuando además como neurocientistas, en el sentido, porque estamos trabajando con cerebro. No tenemos que olvidar de que todo lo que hacemos en la escuela depende del cerebro. Todo lo que hacen los profesores, todo lo que hacen los estudiantes, en todas esas cosas está involucrado el cerebro, y es algo que no podemos olvidar. Y por ahí Eric Jensen dice, olvidar eso es irresponsable. Entonces la educación y la neurociencia lleva a la sala de clases. A través de la educación estamos tratando literalmente de cambiar el cerebro, no el páncreas, el hígado ni los pulmones, según Sperry, netamente el órgano encargado del aprendizaje. Bueno, esto ya ha sido mostrado como la imagenología actual nos permite identificar los cambios que se están produciendo en el cerebro cuando se están ejerciendo funciones sensoriales, escuchar, hablar, etc. Esta diapositiva podría ser todo un curso de neurobiología del aprendizaje. Se ha hablado ya
de las vías sensoriales, de cómo se procesa la información y cómo se genera la acción. Entonces, es solo un resumen. Nosotros aprendemos gracias a estímulos que penetran a nuestro cerebro a través de la corteza sensorial. Estos estímulos pueden ser información, como la información que estoy entregando yo ahora, o pueden ser datos sacados de libros, o experiencias concretas, o aprendizajes previos que se traen a la mente. Eso actúa como input y penetran a nuestra corteza sensorial, y de la corteza sensorial, generalmente las zonas posteriores del cerebro, pasa a áreas de asociación, siempre en la parte posterior, que están en el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal del cerebro esa información se decodifica y se le busca una interpretación, porque todas llegan como señales binarias, son el cerebro occipital recoge información binaria que no tiene ningún sentido, pero cuando llega al lóbulo temporal se produce la decodificación y se almacena como información, gracias a la función de la amígdala y del hipocampo. Entonces, en la zona temporal se almacena la información, pero no toda la información que nosotros recibimos se almacena y no toda la información se transforma en conocimiento. Existen lo que nosotros conocemos como los filtros. Es una gran cantidad de filtros que hacen que solamente una pequeña proporción de la información que recibimos se almacene como memoria. ¿Y cuál es la información que se almacena como memoria? ¿Cuál es aquella que al cerebro le sirve para almacenarla como memoria? Aquella que tiene que ver con la función principal, que es la sobrevivencia. Entonces, la amígdala juzga si la información que está recibiendo es buena para la sobrevivencia, pero además que le provoque placer y que no signifique tampoco ningún tipo de dolor. Por lo tanto, se almacena, esos son los filtros. Esa es una primera etapa en la percepción y procesamiento de la información. Entonces, una tarea nuestra también es tratar de vencer esos filtros. A veces esos filtros también son filtros perceptivos, tienen que ver también con la capacidad que el estudiante tenga, visual, auditiva, qué sé yo, porque un estudiante que tiene problemas sensoriales no va a ser capaz de recibir la información en forma correcta. Pero nosotros podemos aumentar la cantidad de información que se almacena si luchamos en contra de esos filtros. La emoción es un filtro muy importante, y si nosotros jugamos con la emoción simultáneamente con la entrega de la información, podríamos abrir más puertas para el almacenamiento a largo plazo. Otro factor importante son las experiencias previas. Si la información que estamos recibiendo, la información nueva, permite rememorar una información que fue almacenada anteriormente, otro aprendizaje, el aprendizaje nuevo va a ser más fácilmente almacenado. Esa información nueva se compara con lo que ya está almacenado y se construye nuevos conocimientos. Bueno, esos son los filtros perceptivos, ¿no es cierto? Ahora, nosotros entregamos información, ¿no es cierto? Y solo se transforma en conocimiento cuando el estudiante reflexiona sobre lo que ha escuchado, lo que ha leído, y le busca aplicación. Solo en ese momento que ya requiere la función de los lóbulos prefrontales. Entonces, la información que estaba recién en la parte posterior del cerebro, digamos, solo hasta el hipocampo, la amígdala, la parte temporal, solo se transforma en conocimiento cuando se traslada al cerebro anterior, es decir, cuando lo toma a cargo los lóbulos prefrontales, y se realizan planes nuevos, surgen nuevas ideas, las cuales se llevan a la práctica, y de ahí vienen los outputs, las respuestas motoras, ya los aprendizajes más o menos establecidos, que ahí podemos estar hablando entonces de conocimiento. Esa es la transformación entonces de una experiencia sensorial en un conocimiento. Y toda experiencia sensorial se puede transformar en aprendizaje. Por ejemplo, yo estoy mostrando la diapositiva, pero yo mismo soy una experiencia sensorial. Y ustedes están aprendiendo cosas de mí, por ejemplo, que ando vestido con tal o cual manera, qué sé yo, que hablo, que uso lentes. Esa es una información que ustedes también están aprendiendo. Bueno, ahora, el output significa el éxito del aprendizaje. Y ese éxito del aprendizaje va a depender de cómo funcionó la entrada, cómo funcionaron los filtros, etc. O sea, el éxito
del aprendizaje va a depender de la cantidad y calidad de conexiones neuronales que se establecieron a partir del estímulo, de la capacidad de percibir más o mejor los estímulos y de la capacidad de procesamiento, que a su vez depende de estimulaciones anteriores. Como reflexión general, ¿no es cierto?, el cerebro y por lo tanto la inteligencia se moldea en función de los inputs, es decir, de las experiencias que recibe, y crece en forma permanente a partir de nuevas conexiones neuronales que derivan en más y mejor percepción de la información. Este es un resumen que a lo mejor me podría quedar ahí con eso, pero son los que podríamos considerar los principales aportes que han hecho las neurociencias a la educación. No todos los días surgen aportes de la neurociencia a la educación. Puede que salga una vez al mes, qué sé yo, pero puede que algunas, si esas llegan a manos de los educadores, pueden ser útiles, muy útiles. Y entre ellas, bueno, yendo de lo más antiguo, la plasticidad neuronal, la influencia de los ambientes enriquecidos, el concepto de la periodicidad cerebral, la especialización hemisférica, el aprendizaje profundo y significativo, la importancia de la nutrición, la influencia y los ritmos que afectan la función cerebral, los ritmos circadianos, etcétera, la neurogénesis y la memoria, y las famosas neuronas en espejo, que son los hallazgos más recientes. Eso me va a saltar. Un punto respecto a neurogénesis. Este es un hallazgo que fueron realizados por un grupo de investigadores suecos por allá por el año 1998, o sea, es reciente en la historia de la científica, ¿no es cierto? Ahí se descubrió que el cerebro maduro continúa generando nuevas neuronas, por lo menos en el hipocampo. Por lo menos, siendo el hipocampo justamente la estructura relacionada con el aprendizaje y la memoria. Entonces, ustedes saben, las neuronas nacen de células que se llaman neuroblastos, las cuales se comienzan a especializar hasta transformarse en las neuronas que conocemos con axones, dendritas y sus sinapsis. O sea, estas neuroblastos migran de una zona del cerebro que ya fue mencionada también, la zona cingulada del cerebro, y migran hacia el hipocampo, que es esta región que recibe ese nombre porque se parece al caballito de mar. Entonces, ahí llegan los neuroblastos y las células comienzan a crecer y llegan a madurar como neuronas propiamente tales. Ahora, hay factores que aumentan y facilitan la neurogénesis. Entre ellos, se menciona el ejercicio, y está demostrado en animales que el ejercicio provoca un aumento de la neurogénesis en el hipocampo. El comportamiento inquisitivo, la exploración de medios enriquecidos, aumenta la neurogénesis y la sobrevida de las nuevas neuronas. En cambio, el estrés o el exceso o la falta de estímulos provoca disminución de la neurogénesis. No voy a hablar de la neurona en espejo porque ya se ha hablado bastante de ella, pero sí quiero entrar a un concepto que es el que yo quería dejar establecido hoy día, que va un poquito más allá solamente de las neurociencias, que es el concepto de la educación basada en el cerebro, que esto es un enunciado de Eric, en realidad dice Ernest, pero en realidad se llama Eric Jensen, que tiene un portal en internet que es cosa curiosa porque los principales hallazgos en cuanto a las aplicaciones de la neurociencia en la educación no han sido hechos por los neurocientistas, sino más bien por los educadores que se han compenetrado con los conceptos de las neurociencias. Son ellos los que en realidad han conseguido una mayor integración en ese sentido. Y Jensen es un profesor de biología que trabaja en la Universidad de California y que él ha escrito ya más de 20 libros relacionados con educación y neurociencia. Bueno, el año antepasado estaba haciendo el doctorado en psicología, no sé si ya lo habrá terminado, pero tiene una gran actividad al respecto. Bueno, ¿qué es la educación basada en el cerebro? Fundamentalmente conocer el funcionamiento del cerebro durante el proceso de aprendizaje. Pero lo interesante es que considera a la persona como un sistema integrado, en el cual todo interactúa con todo, es decir, nosotros aprendemos con todo nuestro cuerpo, no solamente con el cerebro, sino que también con todo el resto de nuestro cuerpo. O sea, cuerpo, cerebro y mente participan en el proceso de aprendizaje. Yo recordaba lo que decía el profesor Palestino en la mañana, que si uno le escribe en la espalda a una persona
la palabra mamá, y uno solo con el tacto está aprendiendo, ya no visualmente ni auditivamente, sino que en forma táctil, ¿no es cierto? Entonces nuestra espalda está aprendiendo y puede identificar la palabra mamá dibujada en su espalda. Bueno, esto de la comprensión de cómo funciona el cerebro nos permite elaborar hipótesis acerca de cuáles son las mejores condiciones para obtener un aprendizaje significativo. Y volvemos al término aprendizaje significativo. En inglés, el principio que tiene Jensen es teaching with the brain in mind, enseñando con el cerebro en la mente. Y estos son los que es el título en realidad de la conferencia, los 12 principios básicos del aprendizaje basado en el cerebro, o cómo aprovecharse de las formas en que el cerebro aprende mejor. Son 12 principios que otros lo denominan también como los principios del aprendizaje natural. Son conceptos relacionados a cómo el cerebro funciona y cómo puede aprender mejor. Entonces ahí estamos, lo que decíamos, utilizando el cerebro para enseñar mejor. Entonces, el primer principio que tenemos que conocer es el hecho de que el cerebro es un sistema adaptativo complejo. O sea, nuestro cerebro ha ido creciendo gracias a las adaptaciones que ha hecho los cambios frente al medio ambiente, que le permite la sobrevivencia. O sea, cada cerebro se adapta en forma diferente, por lo tanto, si bien las estructuras de los cerebros son semejantes, no todos los cerebros son iguales. El cerebro mío es diferente incluso de mi hermano, de mis padres, porque ha crecido en base a diferentes experiencias, a diferentes adaptaciones. Esto es lo que yo les mencionaba con respecto a cómo se produce la transformación de la información en conocimiento. El input sensorial, la información, entra a la corteza occipital, de allí pasa a la corteza integrativa temporal. Entonces, pero hay alumnos que se quedan ahí, nada más, se quedan almacenando la información en la memoria. Y esos son los que, desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje, son los estudiantes considerados como que usan estrategias superficiales, porque basan su estudio en la memoria, la estrategia en la memoria, y usan solo el cerebro posterior. Pero si la información es captada por los lóbulos frontales, la corteza integrativa frontal, allí esa información empieza a madurar, se reflexiona, se elaboran nuevas ideas, nuevos planes de acción, etc. Y permite mandar la información al área motora para que esos planes de acción se ejecuten. Y esto se expresa en base a contracciones de músculos, ya sea de nuestro cuerpo, cuando nos decían que nos moviéramos para allá o para acá, o lo que yo estoy haciendo en este momento, que es hablar. Yo tengo la información almacenada y la estoy usando, porque ya reflexioné sobre ella. O sea, el proceso de aprendizaje se puede resumir como sentir, integrar, actuar y nuevamente sentir, porque esta respuesta motora actúa como un estímulo sensorial, pasa a ser otro estímulo que completa el ciclo de aprendizaje, que tiene que ver también con el ciclo de aprendizaje que mencionó la profesora Gabriela Díaz en la mañana, el aprendizaje de Kolb. Bueno, el principio 2 también lo hemos escuchado nombrar, es el hecho de que el cerebro es social. Y de hecho, esto ha tenido un gran avance en los últimos años y se habla de las neurociencias sociales. Y se basa fundamentalmente en el hecho de que nosotros aprendemos mejor con otras personas, aprendemos mejor de otros o con otros. También, los niños aprenden a través de interacciones con otras personas. 3 destrezas sociales son fundamentales. A pesar que no lo van a ver muy bien aquí, la imitación, la atención compartida y la empatía, que también son aspectos que se han mencionado. Ellos tienen que ver con el aprendizaje social. O sea, un niño aprende mejor de otra persona, ¿sí?, que está presente, a la cual puede mirar. Y se han hecho incluso investigaciones en que niños de muy corta edad en Estados Unidos que se les enseña el chino mandarín. Entonces, y están con una profesora que les enseña los fonemas, todo lo que tiene con lo básico del chino mandarín. Y por otro lado, otro grupo de niños se les enseña lo mismo, la misma profesora, pero a través de un video, de una cámara, de un circuito cerrado de televisión.
Y después se comparan los aprendizajes, y lejos los niños que estaban en contacto directo con su profesora aprendieron mejor, porque estaban con el contacto social. De ahí que esa educación a distancia es difícil a menos que una persona esté muy motivada para aprender, yo no creo que funcione tan bien como se cree. El tercer principio es que nuestro cerebro siempre anda buscando significado a las cosas. La búsqueda de significado es innata y básica para el cerebro humano, ya que le da sentido a nuestra experiencia. Nosotros tratamos de buscarle explicación a todo, y si no la encontramos, la inventamos. Y de ahí nacen una serie de ideas, creencias, que nuestro cerebro trata de explicar por qué se creó el mundo. No sabemos, entonces, porque hubo un creador. Entonces, también eso es una explicación que encuentra nuestro cerebro. Se ordena desde la necesidad de alimentarse hasta la búsqueda de la trascendencia. En el número 4, tenemos que esa búsqueda de significado que es tan preciado por el cerebro requiere pautas. Ocurre a través de pautas. El cerebro entiende la vida a través de encontrar orden. Los mapas conceptuales se adaptan muy bien al aprendizaje, porque se adaptan a la forma de ser de nuestro cerebro. Mapas esquemáticos, categorizaciones para encontrar semejanzas y diferencias. Por lo tanto, el cerebro es tanto científico como artístico y se resiste a que le impongan cosas sin significado. El principio 5, que ya lo hemos visto, lo han visto varias veces, que esas pautas, ¿no es cierto?, requieren las emociones. Es imprescindible que haya emoción para que se produzca aprendizaje y se establezcan esas pautas que necesita nuestro cerebro. Lo que aprendemos es influido y categorizado por las emociones, expectativas, inclinaciones y necesidad de interacción social. Según Damasio, que ya se ha nombrado varias veces, cuerpo, cerebro y emociones son inseparables. El principio 6 dice que el cerebro percibe las cosas como un todo, pero también sus partes. ¿No es cierto? Es necesario prestar atención si nosotros vemos una pintura, al principio vamos a ver el cuadro general, pero después nos vamos a fijar en los detalles. Nosotros percibimos el todo, pero también las partes y su integridad. Eso tiene que ver con el rol integrador de la corteza prefrontal. En el 7, hablábamos, la profesora Marita nos hizo un buen ejercicio de cómo de la atención focalizada, ¿no es cierto? En el sentido cuando hablaba de las cartas esas que cambiaban de color y nosotros concentramos nuestra atención en las cartas, pero nos fijamos que el contexto también cambió. Entonces, es una atención focalizada en las cartas, pero también hay una percepción periférica. Ustedes, nuevamente vuelvo al ejemplo mío, ustedes están atendiendo a esta presentación, pero también están influenciados por lo que está pasando en el contexto. Sin quererlo, estamos recibiendo también un aprendizaje o estamos teniendo una percepción periférica. Y el cerebro está inmerso en un mundo de sensaciones, imágenes, recuerdos que tienen que seleccionar continuamente, y tenemos que seleccionar continuamente aquello a lo que debemos atender. Nosotros estamos preocupados en las cartas, qué va a pasar por las cartas, y esto fue nuestro objetivo. Y no nos fijamos que también cambió la ropa de los presentadores, el mantel y la cortina. Vamos acercándonos al final. El aprendizaje involucra procesos conscientes e inconscientes. Muchas veces nosotros estudiamos o asistimos, tratamos de aprender cosas en forma consciente, pero también nuestro inconsciente está recibiendo informaciones y a veces aprendemos sin quererlo. Se dice incluso personas que estuvieron anestesiadas, o sea, estaban inconscientes y de repente, o sea, y cuando despertaron recordaban algunas cosas a pesar de haber estado anestesiados. Aparentemente eso había estado almacenado en el inconsciente. Hay un mito que ustedes probablemente todos conocen que dice: nosotros solamente usamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Es un error total, porque eso significaría que el 90% del cerebro no lo usamos y por lo tanto ya debería estar atrofiado. Lo que sí es cierto es que nosotros solamente somos conscientes
de lo que hace el cerebro en aproximadamente un 10%. El 90% de las actividades del cerebro son inconscientes. Y afortunadamente, porque o si no tendríamos que preocuparnos conscientemente de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de los niveles de glucosa en la sangre, etcétera. Nos volveríamos locos. Entonces, nuestro cerebro afortunadamente asume eso por su cuenta. Es el cerebro primitivo, si se quiere, el reptiliano, tan vilipendiado, pero que nos mantiene vivos. Es el que trabaja todo el día, de noche, y nos permite respirar, nos permite que nuestro corazón funcione, etc. Ahora, hay cosas que, como decía, que quedan en el subconsciente, pero que se han aprendido. De repente, lo que pasa con los artistas, que una inspiración que les surge como que de la nada. En realidad no es de la nada, ellos la tenían ya, su subconsciente le mandó la idea. Y él asumió cuando adquirió conciencia de ello. Entonces, para los niños, lo importante es hacer visible lo invisible. Si el niño reflexiona, o el estudiante en general reflexiona sobre la información que ha recibido, puede extraer cosas que a lo mejor él ni siquiera sabía que la había aprendido, desde el subconsciente. Y también esa es la reflexión y a través de la metacognición. Lo otro es que tenemos al menos dos formas de organizar la memoria. Por lo menos hay dos formas de memoria. Una memoria que es aquella memoria llamada semántica, que nos permite almacenar datos, a veces sin ninguna conexión entre sí, fechas, eventos, que es la parte aburrida del aprendizaje, si se quiere. Ese es una forma que solamente se motiva a través del premio o el castigo, o sea, a través de la nota, qué sé yo, el pasar de curso, pero que no hay motivación intrínseca frente a eso, es más bien una motivación extrínseca por el castigo o por el premio. En cambio, hay otro sistema de memoria espacial autobiográfico que almacena los recuerdos vitales, aquellas cosas que fueron trascendentales para nuestra vida, qué sé yo, nuestro primer beso, nuestra primera novia, nuestro primer hijo, son cosas que jamás se olvidan, porque van acompañadas de un grado de placer. Entonces, esta memoria es inagotable, está motivada por la novedad y el placer, y es la que nosotros conocemos también con el nombre de memoria episódica. Por eso dice que es lo que se aprende con placer y que nunca se olvida. Una clase de baile que puede haber terminado quizás en qué cosa, pero que nunca se va a olvidar. En el punto 10, ¿no es cierto?, tenemos que recordar que el aprendizaje es un proceso en desarrollo. El cerebro en gran medida está moldeado por experiencias que forman nuevas conexiones neuronales. Ustedes saben que se pensaba que solamente la mayor capacidad de aprendizaje estaba durante cierta etapa de la infancia, que hay ventanas de aprendizaje. En realidad hay ventanas más susceptibles, pero uno puede aprender durante toda la vida. Sin embargo, hay cosas que se aprenden mejor hasta alrededor de los 3 años. Por ejemplo, idiomas, las artes, no sé, la música, qué sé yo, instrumentos. Y eso depende de la plasticidad, que afortunadamente tenemos plasticidad por toda la vida. Esto es recordarles solamente cómo cambian las neuronas en el ser humano, desde que nacemos hasta que llegamos a edades más avanzadas. Este es el momento del nacimiento, el periodo prenatal. Y lo que sucede con la cantidad de neuronas a medida que nos aproximamos a los 2 años. Casi al llegar a estos son meses. Sí, aproximadamente al año se produce el pico de la densidad de neuronas y se mantiene aproximadamente igual hasta los 2 años. Por eso se dice que aquí tenemos el máximo de neuronas. Y caen, ¿se fijan? Ya a los 20 años han caído en una proporción muy importante. Y en el adulto en la mitad de lo que teníamos a los 2 años. Pero al mismo tiempo que disminuyen, ahí van creciendo las neuronas, pero al mismo tiempo que van disminuyendo las neuronas, comienzan a aumentar las ramificaciones, las conexiones de las neuronas entre sí. Es la poda de neuronas que se produce a partir de los 2 años. Pero con el fin, es lo mismo que los árboles, ¿no es cierto?, cuando se podan, para que crezcan mejor, tengan ramas más bonitas, como en este caso. Aquí también las ramas van a ser más ricas y van a establecer conexiones con más neuronas. Esto ya lo mostró
la doctora Céspedes en la mañana. Pero el principio 11 es: el aprendizaje complejo se incrementa con los desafíos y se inhibe con las amenazas. Entonces, se requiere para aprender que haya un nivel apropiado de estrés. O sea, debemos desafiar a nuestros estudiantes para que ellos se interesen por el aprendizaje, provocarles un pequeño estrés, pero no incrementar ese estrés de modo que se transforme en una amenaza. Se ha visto en estudios en animales, ¿no es cierto?, que al principio el estrés produce estimulación de los sistemas neuroquímicos, por lo tanto se aprende más, aumenta la plasticidad sináptica. Hasta este punto está todo bien, aumenta el aprendizaje y la memoria. Pero si el estrés supera magnitudes tolerables, ya el tejido nervioso comienza a destruirse y se acelera el envejecimiento y disminuye la neurogénesis. Y por lo tanto se perjudica el aprendizaje. O sea, hay que evitar entonces los ambientes que atemoricen a los estudiantes y que le afecten su capacidad de aprendizaje. Y el último es el hecho de que cada cerebro está organizado en forma única. Ya lo mencioné, si bien las estructuras son las mismas, la corteza, el sistema límbico, el tronco cerebral, todos tenemos lo mismo, incluso hasta los animales lo tienen. Pero debido a que cada cerebro se ha desarrollado o se ha adaptado en forma individual a los estímulos que ha recibido a través de su vida, ningún cerebro es igual a otro. Y esto explica por qué existen diferentes estilos de aprendizaje y por qué existen las inteligencias múltiples. Bueno, esto solamente lo voy a leer, a lo mejor llego a alguna de ellas, pero porque se ha mencionado. ¿Qué necesita el cerebro para aprender? Esto podría haber precedido el simposio, porque varias de esas cosas se hablaron después, pero tenemos que recordar el movimiento, el humor, el agua, la comida, la nutrición, la música, la repetición, la novedad y el sueño. En realidad, cuando se elaboró el programa de esta jornada, tomamos en cuenta todos estos aspectos. Alguien que hable del movimiento, alguien que hable de la música, del sueño. Y todos de una u otra manera hemos tocado la repetición, el agua, aquí falta, y la novedad. No voy a entrar, bueno, el humor quería colocarlo, porque es bueno reírnos, ¿no es cierto? No nos hemos reído mucho en esta charla, pero ya yo creo que hasta el ánimo está un poco decaído. Cuando nos reímos, llega más oxígeno a la sangre y por lo tanto más combustible al cerebro. También cuando nos reímos experimentamos un estado de euforia que libera endorfinas y nos sentimos bien. Las emociones positivas asociadas a la risa aumentan la probabilidad de recordar lo que se está aprendiendo. Tenemos de veterano ahí dice: envejecer es inevitable, madurar es optativo. El agua, muy importante, la comida, la música, la novedad. No se pretende que nosotros hagamos eso en la clase, no nos podemos transformar en payasos, ¿no es cierto? Pero sí tratar de hacer cosas novedosas, relevantes, divertidas. Pero también considerar que el exceso de novedad puede provocar inquietud. Si llega el profesor así, probablemente los niños se van a asustar, ¿no? Pero también, si hay muy poca novedad, vamos a tener aburrimiento. El sueño, ya se ha hablado. Este cerebro viene corriendo desde ayer. Ustedes lo vieron, ¿no es cierto? La diapositiva de ayer, estuvo en otro hoy día, él mismo. Y corre, no se cansa. A mí siempre me gustan esos libros, como me da risa, porque este es un libro de viejo, que compré en una librería de viejo, de libros viejos, no de gente vieja. Del año 1955, es decir, ya tiene 55 años. Pero ¿qué dice John Pfeiffer en el libro que se llama El cerebro, justamente? Dice: el aprendizaje es el resultado de la repetición, de la experiencia reiterada una y otra vez. En otras palabras, es una suerte de ejercicio, y el cerebro es algo que tiende a mejorar con el uso. O sea, usémoslo lo más que podamos. Como algunas conclusiones. La comprensión del cerebro puede ayudarnos a responder la pregunta de cómo aprendemos y qué podemos hacer para enseñar mejor. Los educadores deberían abordar su tarea desde el doble aspecto psicológico y biológico. Aquí, en el aprendizaje basado en el cerebro,
ha habido una evolución. Se podría decir, hablar de una primera generación en que los que se pretendía que los profesores, los educadores supieran lo máximo a través de la sinapsis, de la dopamina, de la serotonina, de la estructura del cerebro, etcétera. Pero el saber eso no transforma a nadie en mejor profesor. De otra manera serían los profesores de biología, a lo mejor los mejores profesores en la escuela, ¿no es cierto? Pero solo el conocimiento no sirve. Lo importante es aplicarlo. La aproximación neurocientífica podría favorecer la búsqueda de estrategias para conseguir el aprendizaje óptimo para toda la vida. Y esas estrategias, algunas de ellas se mostraron hoy día. La meditación, el yoga, el juego, todas esas cosas. Debemos reflexionar acerca de si nuestras prácticas docentes, modelos educativos o estilos de enseñanza están de acuerdo con el funcionamiento del cerebro y con los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Y voy a terminar con la última de James Sull, El arte de cambiar el cerebro, que dice: el cerebro es el órgano del aprendizaje, lo que hace es aprender. La principal tarea del profesor es ayudar al aprendiz a encontrar conexiones. Lo que nosotros tenemos que hacer es que se establezcan cada vez más y más conexiones neuronales en el cerebro del niño. Y esas conexiones tienen que ver con las emociones, como dice Sull. Una vez que el estudiante identifica cosas que conectan con su vida, sus emociones, sus experiencias o su entendimiento, aprenderá. Es decir, su cerebro cambiará. Y eso es lo que dice James Sull, y yo creo que es una frase muy buena como para que me quede hasta aquí. Y yo les agradezco en realidad la paciencia de estar y la motivación. Yo creo que ustedes tienen realmente motivación intrínseca, como también la tenemos nosotros con respecto a la educación. Y yo lo llamo a extender las redes. Así como las neuronas establecen conexiones entre sí, nosotros como seres humanos también tenemos que establecer conexiones entre nosotros. Y yo creo que de alguna u otra manera esto se ha estado consiguiendo, porque si empezamos a contar las personas que vinieron a la primera jornada respecto a la segunda jornada y ahora a la tercera, yo creo que la cuarta ya no la vamos a hacer aquí. Vamos a tener que contratar el Caupolicán o una cosa así. Y no es que yo me vaya a transformar en pastor, ni predicador, ni mucho menos, sino que, pero voy camino, por ahí evangelizando, digamos, las mentes que no, o sea, los que no quieren preocuparse del cerebro. Bueno, yo les agradezco nuevamente, les pido recurro a la buena voluntad, a la comprensión por todas aquellas cosas que pueden no haber resultado tan bien como se esperaba. Pero nosotros también como que estamos de una forma casi artesanal, personal si se quiere, de modo que, pero con el tiempo vamos a ir aprendiendo y cada vez va a salir mejor. Muchas gracias y los espero el próximo año.